La falta de perdón estorba nuestras oraciones. Vamos entonces al pasaje bíblico Mateo capítulo 18. Vamos a leer inicialmente del versículo 23 al 35. Dice la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén y amén. Muy bien, este pasaje nos habla acerca, normalmente lo conocemos como los dos deudores, y es una parábola que el Señor nos entrega para que de ella tomemos una gran enseñanza para nuestras vidas acerca del perdón. Y es que normalmente nosotros mismos pensamos que nuestras acciones, los errores, incluso los pecados que cometemos, de alguna forma son justificables y que nosotros merecemos el perdón. Pero cuando se trata de otra persona, entonces ya la vara de juicio, según nuestro criterio, es totalmente contraria y distinta. Ellos no tenían por qué equivocarse, no tenían por qué haber pecado menos contra nosotros y no merecen el perdón. Y sobre esto debemos nosotros de meditar cómo estamos nosotros en el entendimiento de lo que es el perdón. El pasaje realmente empieza en Mateo 18, si nos devolvemos dos versículos desde el 21, Pedro está hablando con nuestro Señor Jesucristo y Pedro se le acerca al Señor y le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todo esto lo está mostrando el Señor en el contexto judío, porque para los judíos, conforme al Antiguo Testamento, ellos tenían como entendimiento que debían de perdonar hasta 3 veces. Y vemos a un Pedro de pronto más benévolo y dice, hasta 7 veces. Y el Señor va mucho más allá de lo que es nuestro propio entendimiento y dice 70 veces 7. Y no está hablando de una multiplicación, es de coger 70 por 7. Entonces decir es que son 490 veces que tenemos que perdonar. No, la enseñanza es que debemos de perdonar cuantas veces sea necesario perdonar. Cuantas veces se presente la oportunidad para perdonar. Y entendiendo conforme al pasaje bíblico, es que este perdón, aparte que nos da libertad a nosotros, le da libertad al perdonado, glorifica a nuestro Dios que está en los cielos. Y esta debe ser la motivación primera para nosotros siempre estar dispuestos a perdonar.
Porque es nuestro Dios Todopoderoso el que a nosotros nos ha perdonado. Y Él no nos perdonó un pecado, ni dos pecados, ni 7 pecados, ni 490 pecados. Nos perdonó todos nuestros pecados. Nos perdonó todas nuestras ofensas. Quitó de nosotros todas nuestras iniquidades y nos ha dejado libres. Porque eso es exactamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruenta cruz del Calvario, al entregar su vida allí. Y entonces en el pasaje vemos que así va a ser en el reino de los cielos, empieza el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le traen uno de sus siervos. Y ese siervo, dice la palabra, que le debía 10.000 talentos. Eso no hay necesidad de irnos a buscar en la moneda local a cuánto equivale, porque es demasiada y muchísimo dinero, muchísima plata. Pero el pasaje sí nos muestra que este hombre le debía 10.000 talentos y un consiervo que éste tenía solamente le debía un denario. La proporción más o menos para que tengamos claridad es de 1 peso a 1.000.000 de pesos. Es decir, si el siervo del rey debía 1.000.000 de pesos, a este siervo uno de sus consiervos le debía 1 peso. O sea, en comparación es totalmente ridículo. Es decir, el consiervo lo que debía era una insignificancia en comparación a lo que este hombre debía. Si fuera en lo que este hombre debía pagar, dicen los estudiosos, que debía trabajar, el consiervo debía trabajar 160 días y con el fruto del salario de 160 días quedaría en paz con su consiervo. Pero si el siervo del rey fuera a pagar, no le alcanzaría su vida para pagarle. Y sin embargo, él así, estando delante de su rey, de su señor, le dice, tenme paciencia, que yo te lo pagaré. El rey sabía que era imposible que este hombre le pudiera pagar. Y la ley entonces le permitía que venderlo a él como esclavo, vender su esposa como esclava y sus hijos como esclavos. Y todos sus seres, todo lo que él tuviera, las posesiones, venderlas. La suma de todo eso, entregárselo a su acreedor como parte del pago. Sin embargo, este hombre, este rey, no hace uso de la ley, sino que es movido a misericordia, dice el texto, dice el pasaje bíblico. Y esto nos lleva a mirar la misericordia del Dios soberano. La ley, ¿qué es lo que dice de los pecadores? Que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y ese Dios que es lleno de misericordia y que su misericordia es eterna, ha perdonado todas nuestras iniquidades. Y esto tenemos que ser claros, no simplemente porque Dios dijo, bueno, entonces yo les voy a perdonar y arrancamos de cero, quedamos en paz. No, porque sabemos que la ley dice claramente que ningún pecado quedará sin castigo. Es decir, todo pecado tiene que ser castigado conforme a la ley y Dios no va a incumplir la ley. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios, siendo santo y justo, muriese por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces vemos la misericordia que Dios nos ha dado, que nos ha entregado. Era imposible para nosotros pagar la deuda para con Dios, pagarle la deuda a Dios, era imposible. ¿Y qué es lo que Él demanda de nosotros? Que confesemos nuestra naturaleza caída, que confesemos nuestros pecados, que confesemos nuestra iniquidad y que declaremos realmente que somos incapaces de pagar por nuestro rescate, pedirle perdón, postrarnos, porque el pasaje dice que el consiervo se arrodilló delante de él para pedirle misericordia.
Dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Sabemos que eso no se iba a dar. El rey o el señor de aquel siervo sabía que eso no iba a dar, pero fue movido a misericordia y ese es el punto principal. Versículo 27, el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque dice que le soltó, porque él podía haberlo dejado como esclavo, podía haberlo vendido como esclavo o podía haberlo mandado a la cárcel, pero lo dejó libre y pudo haberlo dejado libre hasta ahí y ya era demasiada misericordia y decirle, bueno, ve a trabajar y el producido de cada día me lo traerás como parte de pago, pero no fue así. Su misericordia fue mucho más allá de lo que cualquier persona pudiera haber pensado en aquel momento. Y es que le perdonó la deuda. Es decir, este hombre ya no tenía deudas para con su Señor. ¿Y eso qué debe generar? Un cambio de vida completo y total en la persona. Si nosotros comprendemos, si nosotros entendemos plenamente todo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nuestra vida estaría totalmente llena de gozo y con un cambio de actitud completamente buscaríamos cómo honrar a ese Señor que nos perdonó la vida. Cómo honrar y cómo adorar, cómo servirle a ese Señor que nos dio la libertad, que ha declarado que no tenemos deudas para con Él. Y este hombre sale, este siervo del rey sale. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentra con un consiervo, es decir, uno igual a él. Y este no le debía al rey directamente, sino que le debía a este que acababa de salir de delante del rey, al siervo del rey. Y dice que cuando lo vio, lo cogió de la garganta, de la nuca, y lo ahogaba, dice el pasaje. Págame lo que me debes, le decía exigiéndole. Y sin embargo este hombre hace exactamente lo que el siervo había hecho delante del Señor. Se postró y le rogaba que le tuviera paciencia y que él se lo pagaría todo. Pero miremos la actitud totalmente contraria. Y aquí es donde vemos nosotros, que es que pensamos nosotros, que nosotros de alguna manera merecíamos el perdón de Dios, o por habernos Dios perdonado es que Dios vio algo mejor en nosotros, lo cual es un error completamente grandísimo. Y entonces pensamos que nosotros somos los que tenemos ese privilegio de la salvación, ese derecho a la salvación porque lo merecíamos. Y nos olvidamos que el resto de la gente, de la humanidad también está y estaba en las mismas condiciones en las que nos encontrábamos nosotros. En la condición que estábamos nosotros, así hay muchas personas que no conocen de la palabra de Dios y que necesitan de la misericordia. Y es necesario que alguien les hable de ese rey justo, de ese rey misericordioso, de ese rey que tiene toda la bondad para decirle que a él y a ella también le son perdonadas todas las deudas, todos los pecados. Pero si obramos como este siervo malvado, porque así le dice la palabra de Dios, y empezamos nosotros, antes que testificar acerca de ese Dios generoso, misericordioso, empezamos a mostrar nuestras propias justicias y a vivir conforme al común de la humanidad, haciendo justicia por nuestra propia mano, entonces estamos degradando a ese Señor, el nombre de nuestro Dios que nos ha perdonado. Porque dice el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Eso fue lo que hizo. Es decir, él que merecía por su mucha más cantidad de deuda que tenía, ser mucho más castigado y fue perdonado. Ahora por una pequeña insignificancia en comparación a lo que él debía, ahora él no puede perdonar al consiervo.
no puede tener misericordia. ¿Cómo estamos nosotros delante de nuestras gentes, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos? ¿Cómo estamos nosotros con los compañeros de trabajo? ¿Cómo estamos con nosotros en relación a las gentes que manejan la sociedad? ¿Creemos nosotros que por conocer el Evangelio entonces tenemos ciertos derechos sobre estas personas? Estamos equivocados si lo pensamos así. ¿Estamos nosotros abiertos al perdón 70 veces 7, es decir, cuantas veces sea necesario? ¿O todavía lo que queremos es la venganza, desquitarnos? Y esto que, si obramos de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desacreditando la fe cristiana. Miremos en el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Claro, la gente se estaba dando cuenta que este hombre estaba obrando con total insensatez. Y pensemos cómo nos miran a nosotros, que decimos que somos creyentes, que somos cristianos. Cómo nos ven actuar ante una situación en que podemos nosotros estar siendo afectados. Claro que sí, porque este hombre efectivamente estaba afectado, le debían un dinero. Pero ¿cuál era la reacción? Nuestra medida no debe ser la del mundo, sino con la cual Dios nos ha tratado a nosotros. Si Dios nos ha perdonado tanto y tantas veces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con los que están cerca de nosotros? Porque es que lo que nos dice la palabra es que esta palabra la debemos de bajar al día a día. No es diferente la situación que este hombre vivió delante de su Señor o delante del Rey, que podríamos decirlo es la relación que nosotros podemos tener delante de nuestro Dios que nos perdona. No está esto separado de la relación que nosotros debemos de tener con nuestros hermanos o con las demás personas de la sociedad, porque puede ser al interior de la iglesia como hermanos o al interior de la sociedad de las cuales hacemos parte también. Aunque tenemos que alejarnos de muchas cosas de la sociedad, estamos en el mundo y tenemos que siempre testificar la grandeza de nuestro Señor. Entonces, si nosotros comprendemos y le damos gracias a Dios porque Él nos perdonó nuestros pecados, pero nosotros estamos obrando mal contra otra persona, tenemos que revisar si comprendemos bien lo que es la misericordia y el perdón de Dios. Tenemos que revisar cómo estamos nosotros delante del Señor, porque es a la manera de Dios y no conforme a nuestra manera. Versículo 32. Entonces llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No tenías tú también que hacer lo mismo? Es decir, si el Señor nos perdonó todo, nos dice, ¿no tenemos nosotros también que hacer lo mismo? Perdonar. Es decir, ante cualquier situación debería de ir delante de nosotros el perdón. Y es difícil, ¿cierto? Es complicado para nosotros. Porque cuando afectan nuestras finanzas, cuando afectan nuestro entorno donde vivimos, cuando afecta cualquier situación que esté pasando, que esté contra nuestros bienes o en deterioro de nuestros bienes, entonces inmediatamente reaccionamos a la defensiva, como hacía este consiervo que le toma de la garganta y le ahogaba, dice el pasaje. Nosotros tenemos que pensar siempre cómo debemos obrar a la manera de Dios, sabiendo que Él es un Dios, Rey y Juez justo. Todo esto nos debe llevar a meditar siempre y a traer todo hasta nuestros corazones. Porque si nosotros no estamos perdonando, significa que nuestra relación con Dios no estamos en perfecta comunión con nuestro Dios. Es decir, nuestra comunión con Dios no es perfecta. Vamos por un momento a Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11,
versículos 24 al 26. Miremos cómo dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Miremos la importancia de estos tres versículos. Primero dice, está hablando de la oración. La oración es la intimidación con ese Señor Dios Todopoderoso. Y cuando estamos orando, estamos postrando nuestra vida, doblegando nuestra vida delante de nuestro Señor. Pensemos en el pasaje de Mateo, si la situación se da al contrario, para que tratemos de comprender un poco más las Sagradas Escrituras. Si primero va el siervo del rey y se encuentra con su consiervo, lo acosa por lo que le debe y lo manda a la cárcel, no tiene misericordia de él, y luego este hombre va delante del rey a pedirle misericordia a su señor por la deuda que tiene. ¿Qué le diría ese rey? Tú le perdonaste a tu consiervo, le perdonaste a tu hermano. No, antes yo tampoco te perdono. Es que esa es la condición en la que nosotros nos debemos de poner y de presentar siempre delante del Señor. Es que las oraciones que nosotros elevemos a nuestro Dios deben de ser con entendimiento. Y recordemos que ese entendimiento es conforme a la palabra de Dios. Y entonces el pasaje dice que todo lo que pidamos en oración, Él, el Dios Todopoderoso, sí, claro, Él nos va a conceder. Todo lo que pidieres lo vas a recibir, si lo creemos. Todo Él nos vendrá. Pero aclara en el versículo 25, dice, y cuando estéis orando, estamos en el momento de la intimidad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y entonces llega el momento de meditar cómo estamos nosotros llevando nuestras vidas. Todavía somos muy flojos en nuestras palabras, flojos de lengua, y explotamos en cualquier momento y decimos cualquier cosa. Pues estamos obrando mal, y en este momento, antes de hacer nuestras peticiones al Padre, debemos pedirle perdón porque no hemos obrado bien, y debemos de perdonar de todo corazón, porque a eso nos lleva el pasaje. El pasaje nos dice que debemos perdonar de todo corazón. No es un perdón acomodado, ni es un perdón allí como tapado, como disfrazado, no. Es un perdón real el que debemos tener. Porque nuestro Padre que está en los cielos, Él que todo lo sabe, que todo lo ve, sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Sabe qué estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestras vidas. Entonces, si nosotros no queremos perdonar a nuestros semejantes, ¿por qué venimos delante del Señor a suplicar perdón? Nuevamente, estamos nosotros pensando que nosotros sí merecemos el perdón porque nos justificamos, es que yo tuve que actuar así, es que yo tuve que obrar de esta manera, es que me tuve que decir una mentirita. Claro, nosotros nos autojustificamos, pretendemos por lo menos autojustificarnos si pensamos de esa manera, pero pensamos que el otro es definitivamente culpable porque no obedece a Dios y merece el castigo. Debemos de prestar mucha atención con eso. Y es que esto lo debemos de llevar a la práctica, esto debe ser evidente en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar. No seamos tan hábiles para juzgar a los otros. Es que esa persona como es de mentirosa, es que esa persona como es de habladora, es que esa persona, claro, siempre tenemos listas nuestras almas para juzgar a otras personas. Pero, ¿y quién nos juzga a nosotros? Esto lo debemos de poner en práctica, que se vea, que sea evidente, así como los consiervos, los que estaban allí viendo lo sucedido, se entristecieron mucho. Así se entristece la gente que nos ve a nosotros obrar mal. Y sobre todo si son hermanos en la fe, dicen, pero bueno, ¿por qué no hemos crecido?
en el entendimiento de la palabra, en la fe verdadera, en la sumisión, en la humildad, en la mansedumbre, porque no hemos comprendido que la fe verdadera se evidencia en lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, tenemos en las Sagradas Escrituras a Pablo. Pablo es un ejemplo clarísimo de lo que es el perdón. En 2 Corintios, vamos un momento allá, 2 Corintios capítulo 2. Vamos a leer del 5 al 11. Miremos lo que estaba pasando, lo que le pasó a Pablo. Dice la palabra de Dios: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén y amén. En el contexto que nos presenta 2 Corintios, vemos una situación que se presentó con Pablo. En el contexto hay unos falsos maestros, unos falsos profetas. Y estos falsos profetas, por ganar adeptos a sus enseñanzas, por querer influenciar a más personas con sus malas enseñanzas, llegan atacando la enseñanza de Pablo y llegan atacando directamente al apóstol Pablo. Y se crea una gran cantidad de mentiras en su entorno y una gran cantidad de situaciones para que la gente quede en oposición a Pablo y se vayan tras ellos. Pues Pablo, siempre hablando con la verdad, y lo sabemos por otros pasajes también de Corintios 2, él dice: nosotros no nos recomendamos a nosotros mismos, nosotros lo que enseñamos es el Evangelio. Y llega un momento de tensión, por lo cual alguien, dice el texto, el pasaje no nombra a la persona, no le dice el nombre propio, dice que alguien se levanta contra Pablo, es decir, en medio de la comunidad quiso hacer quedar mal al apóstol. Y esto lo hace, por lo que entendemos del pasaje, de una manera muy suelta, muy dura, podríamos decir hasta cruel. Pero Pablo dice que yo ya lo perdoné. Y en torno a este pecado que estaba cometiendo esta persona, otras personas de la comunidad lo exhortan, le hacen caer en cuenta del error y del pecado que está cometiendo, al irse en contra de Pablo, pero principalmente en irse en contra del evangelio de la verdad, del evangelio de la salvación por gracia. Y entonces el pasaje nos muestra que esta persona ya se siente muy avergonzada. Y con los corintios pasaba algo. Cuando vemos desde la primera carta a los Corintios, vemos que había un libertinaje aceptado dentro de la iglesia, es decir, la gente vivía en libertinaje y nadie en la iglesia le decía nada. Y Pablo tiene que entrar contundentemente a subsanar esta situación, sobre todo situaciones de inmoralidad sexual que se presentaban al interior de la iglesia, porque en Corinto, en la ciudad como tal, era muy normal todas las inmoralidades sexuales que se presentaban. Pero todo esto estaba en la iglesia y la iglesia no había sido capaz de solucionarlo y expulsarlo de sus vidas, de sus maneras de vivir. Pablo llega y ataca esto directamente. La iglesia, los llamados, los que escucharon la palabra del Señor, obedecieron y se pasaron de ese libertinaje que estaban aceptando, ahora se van completamente al legalismo. Y en una situación como esta ya no querían perdonar a un hermano que se había equivocado y que había pecado contra Pablo y había pecado contra Dios.
Entonces, ahora Pablo tiene que intervenir, venga, es tiempo de que perdonemos al hermano. Es tiempo de que este hermano lo acojamos nuevamente como familia cristiana y lo ayudemos a ser restaurado. Es tiempo de que manifestemos delante de todos el verdadero amor, que mostremos, que manifestemos delante de todos cuál es nuestra fe y a qué nos lleva la fe verdadera, que es esa fe en Jesucristo, y que demostramos que la misericordia que Dios tuvo con nosotros también la tenemos con los hermanos, que demostramos que el amor que Dios tuvo con nosotros lo demostramos con los hermanos, que la paciencia que Dios ha tenido con nosotros la demostramos con nuestros hermanos. Es esa palabra de Dios aplicada en el día a día a lo que nos llama el Señor. A eso nos está llamando el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros, antes que hacer entristecer más al hermano que ha caído en pecado, antes de hacerlo quedar en ridículo, como parte de nuestra justicia, porque esa es la justicia del ser humano pecaminosa, entonces buscamos hacer quedar mal, avergonzado delante de muchas personas a esa persona, sabiendo que esa persona ya está arrepentida, ya reconoció su error, y seguimos y seguimos y seguimos insistiéndole, recalcándole algo que cometió ya hace un día, hace una semana, hace un año, hace tantos años, y todavía. Y esto sucede mucho en los matrimonios, sobre todo los no creyentes, los no cristianos, porque no debe suceder entre los cristianos. Un matrimonio que no es cristiano, después de muchos años, en una discusión de pareja, vuelven a sacar a relucir nuevamente las cosas que pasaron hace 10 años. Es que usted hace 10 años o hace tanto tiempo hizo una u otra cosa. Y lo que está diciendo la palabra es no. La persona ya pasó por el proceso, ya se le hizo caer en cuenta del pecado. Ahora nosotros queremos ayudarle para ser restaurado, para que se pueda levantar y pueda testificar la misericordia de Dios a través de los hermanos. Que reciba esa misericordia que Dios le ha dado a través de nuestras manos, a través de nuestro amor, a través de nuestros consejos bíblicos, a través de la paciencia, en ayudarle siempre. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Por eso habla en el versículo 8 del amor, ahí en 2 de Corintios 2. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Eso es lo que debemos hacer, confirmar ese amor de Dios para con él, la persona que se ha equivocado, volviendo a restaurarle. No es alejándonos de él, no es dejándole de hablar, no es simplemente imponerle nuestra situación, nuestra forma de ver la justicia y apartarnos dejándolo entristecido. No. De hecho, el versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Claro, una persona que sabe que cometió un error se siente triste. Y si a esa tristeza le añadimos nosotros más y más, más fuego a esa tristeza, pues va a ser consumido completamente. Y por eso dice Pablo, yo también lo perdoné. Es decir, el primer ofendido fui yo y yo ya le perdoné. O sea que los invito para que ustedes también les perdonen. El primer ofendido por nuestros pecados fue Dios. Nuestros pecados han ofendido a nuestro Dios y Él nos ha perdonado. Ahora nosotros debemos de vivir siempre pensando en el perdón. Y esto no tiene que ver con el libertinaje, con aceptar cualquier cosa que nuestros hermanos creyentes o no creyentes estén haciendo, sino que si es contra el pecado debemos de ser piedra de tropiezo. Sabemos que tenemos que ser tropiezo. Y cuando la persona cae en cuenta, ministrarle siempre la palabra de Dios con todo el amor. Ministrarle, mostrarle el pecado, serles tropiezo, no estar de acuerdo, manifestarle que no estamos de acuerdo con el pecado, pero siempre abriéndole la puerta de la misericordia que Dios tiene. Siempre, siempre tiene que estar abierta la misericordia de Dios en nuestras palabras, en la forma que queremos decir. Y esto lo debemos de hacer primero porque debemos glorificar a Dios, porque si Él nos perdonó, Él tiene que ser, su nombre tiene que ser conocido entre nuestras familias, entre los allegados. Cuán grande es la misericordia de Dios. Pero también, y mucho cuidado, para que Satanás no cobre ventaja, y es lo que dice el versículo 11.
Vamos a leer desde el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí hay una palabra importante, dice en presencia de Cristo. Recordemos que todo lo que estamos haciendo, lo hacemos en presencia de Cristo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si lo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Es decir, nos beneficia. Eso es una parte del crecimiento espiritual de la congregación. Siempre que hagamos ese perdón en la presencia de Cristo. ¿Qué significa en la presencia de Cristo? Que es siempre con toda verdad. No es un perdón maquillado, escondido, aparente, no, es un perdón real. ¿Y esto para qué? Ahí sí, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el diablo, Satanás, está detrás de todas estas divisiones de las iglesias. Él siempre es el que está ahí detrás de todo pecado, incitando al pecado, buscando cómo nosotros, principalmente la familia cristiana, cómo caemos en pecado, cómo deshonramos el nombre de Jesucristo. Él está detrás de todas esas maquinaciones, pero no le damos carta abierta, no nos olvidamos del amor, del perdón, de la misericordia, porque si lo hacemos, Él va a coger ventaja y va a destruir ya no una persona, sino que va a seguir con una familia y después con la iglesia completa, con la iglesia donde nos estemos congregando. Por eso es tan importante hacerlo todo a la manera de Dios y en la presencia de Dios, y hacerlo para la gloria y alabanza de su santo nombre, entendiendo que Dios está viendo todo lo que hacemos. Así que para que vamos concluyendo, la enseñanza del día de hoy, ¿de qué nos está hablando? La misericordia y el perdón. Y esa misericordia, ese perdón que hemos recibido de Dios debe ser evidente en nosotros, teniendo misericordia y dando perdón siempre en nuestro entorno. Si no tenemos unidas esas dos vertientes, podemos estar en problemas de comunión con nuestro Dios. Y muy posiblemente muchas de nuestras oraciones no estén siendo escuchadas porque nosotros no estamos en paz. No estamos en paz ni con nuestro Dios ni con nuestros hermanos. No podemos desligarnos, no podemos dividir nuestra fe simplemente en un momento de oración y lectura de la palabra, y cuando estamos en la sociedad, en la familia, en el mundo, se nos olvida que somos cristianos. No, es lo que aprendemos como iglesia, lo aplicamos en la comunidad y en la sociedad. Así que por falta de perdón o la falta de perdón estorba nuestras oraciones. Amén y amén.